Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a explicar por qué está subiendo el Pledge como está subiendo. Si nos metemos al juego, vamos a ver que está ahora mismo a 100.000, al menos donde yo estoy ahora. Vamos a ver. Bueno, donde estoy yo ahora mismo está a 100.000, ¿vale? Y además está subiendo de forma considerada las últimas semanas. Hace una semana estaba a 20.000, creo que era, si no mal recuerdo, y ahora está a 100.000. Bien, ¿y esto a qué se debe? Es muy sencillo. Es a la producción de ISK que hacen los jugadores. Es decir, si antes los jugadores conseguían 1 millón a la hora, el pledge va a estar más bajo que cuando produzcan 100 millones a la hora. Porque el pledge se va estabilizando dependiendo de la economía de los jugadores. Es decir, el pledge sería como las acciones del mundo, con las acciones de New Eden. Si los jugadores hacen mucho ISK, el pledge va a subir. Cuanto más ISK hagan, más sube. Y se calcula, se estima que antes de que acabe el año 2020 tiene que subir mínimo a 1 millón de ISK por unidad. Se estima a lo mejor en marzo del 2021 llega al 1,5 millones. ¿Por qué? Porque ya los jugadores están haciendo muchísimo dinero y el mercado actualmente no está estabilizado. Todo lo que veis aquí, por ejemplo, los chips, antes los chips costaban 30 millones. Costaba 7 millones si no me recuerdo. Y este costaba 2 millones, 3 millones si no me recuerdo cuando lo compré yo. Es principalmente porque la economía del mercado no está estabilizado. Tienen que pasar unos cuantos meses para que se estabilice todo. Las fragatas y demás. Como veis aquí está... Bueno, es que esto es... Este no es un buen ejemplo. Porque lo venden los NPC. Vamos a ver si hay una magnate. No, la magnate tampoco. Vamos a ver las caracals. Las caracals, por ejemplo, vale 64 millones. Las caracals de entrenamiento valen 7 millones. Aunque aquí pone que vale 8 millones. Pero esto afecta también en que si un jugador recibe de regalo por parte de la empresa caracals, esas caracals tienen dos opciones: o las vendes o te las quedas. Si todo el mundo la vende, el precio de la caracal va a bajar muchísimo. Y eso es lo mismo que pasa con el pledge. En resumidas cuentas, para no alargar mucho el vídeo, cuanto más ISK haga el jugador, más ISK va a costar el tema del pledge. Así que no os extrañe que dentro de unos meses esté el pledge por lo menos a 1 millón o 500.000. Tenerlo bastante en cuenta, porque hace falta estabilizar la economía. Eso ha sido prácticamente el vídeo para deciros y avisaros de que el pledge va a seguir subiendo. Y el porqué, que es principalmente porque la economía no está ajustada actualmente y cuanto más ISK haga el jugador, más ISK va a costar el pledge. Hasta va a llegar a un punto en que va a topar techo, que a lo mejor pasan a ser los 3 millones, el 2 millones y medio. Cuando llegue a 2 millones y medio no va a volver a subir y se va a quedar en 2 millones y medio. Y con esto me despido, hasta la próxima.